Muy buenas tardes para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora, como siempre, Miriam Camilo Rodríguez. Damos inicio a nuestro programa Cristo nuestro refugio. Vamos a iniciar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias por este tiempo especial. Que seas tú, Señor, usándome, Señor, colocándome tu gracia para poder dar mensaje a tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dándoles un abrazo y un fuerte desde aquí Colombia para todas mis amadas ovejas, desde aquí que siempre las estoy pensando, siempre estoy orando por todos ustedes, porque la paz del Señor Jesucristo esté reinando en el corazón de ustedes. Ese es el deseo del corazón de Cristo y ese es el deseo de mi corazón. Entonces hoy vamos a ver un tema que es de muchísima importancia, se titula El diezmo es abolido. El diezmo es abolido por el nuevo pacto. El diezmo es abolido por el nuevo pacto. ¿Por qué? Voy a explicar. Para esto vamos a ver 12 versículos, porque la Biblia, acá en la Biblia, si nosotros nos ponemos a profundizar, hay 40 y pico versículos que hablan al respecto. Yo saqué apenas 12 versículos. Voy a hacerles un resumen así rápido. Ojalá que sea el Espíritu Santo de Dios dándole sabiduría y entendimiento para cada uno, para que no vayan a haber malos entendidos y puedan entender y profundizar sobre lo que Jesucristo hizo cuando Él vino acá a la tierra. El primer pacto, el primer diezmo, fue abolido precisamente por la desobediencia de la humanidad, por todo lo que sucedió, la desobediencia del pueblo de Israel y todo lo que hicieron. Todos aquellos del Antiguo Testamento no cumplieron con las leyes de Dios cuando Jesucristo vino. Por eso dice, primer diezmo que se daba vamos a profundizar en el Antiguo Testamento, esto fue abolido por el nuevo pacto que el Señor Jesucristo vino y dejó acá, que eso es lo que en muchas partes no lo entienden. Entonces, lo único que nosotros aquí vamos a profundizar, ahorita les aclaro esto. Para esto vamos a ir a Hebreos 8:13, ¿sí? Lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, y le doy la gloria al Señor Dios porque por fin me dio a mí. Yo era una de las que yo no podía entender, tuve que profundizar, tiempo de estudio para poder mirar. Apenas es un resumen así por encimita, ustedes allá en casita, ustedes mismos ahí ahora les voy diciendo los versículos para que ustedes mismos estudien y profundicen de que esta palabra que yo les hablo es la palabra que el Señor manda en espíritu y en verdad. Aquí miramos en Hebreos 8:13, dice, Hebreos 8:13, dice, es decir, el nuevo pacto el nuevo pacto se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Todo lo que ya no es, todo lo que ya no sirve, tiene que desaparecer. Entonces, apenas hasta acá y acá, pasamos al siguiente versículo. Aquí mismo nos quedamos en Hebreos 7, vamos a leer del 18 hasta el 28. Que sea el Espíritu Santo de Dios dándole sabiduría a ustedes, así como me la ha dado a mí, para poder entender lo que Jesucristo hizo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, a causa de su debilidad e ineficacia, a causa de su desobediencia, de todo lo que hizo la humanidad en los tiempos antiguos. Vuelvo y les leo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, como fueron en los tiempos antiguos. ¿Sí? Nuevamente leo,
porque en los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este es el juramento del que les dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, ¿de quién estamos hablando acá? De Jesucristo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús dice bien claro acá: por tanto, Jesús es hecho fiador, volvemos a leer, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar por su sacerdocio, porque todos tenían un tiempo de vida y morían y dejaban de ser sacerdotes, por lo cual puede también salvar perpetuamente, a los que él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De quién se está hablando acá? De la persona del Señor Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de los tiempos antiguos, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Y luego por los del pueblo, porque esto se hacía en el tiempo antiguo, ¿sí? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién hizo eso? Ofreciéndose a sí mismo, Jesucristo, que dio su vida por amor a nosotros. Él se ofreció. Él es el único que tiene derecho. Él es el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, a punto principal de los que venimos diciendo: el que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, que ofreció él, quien es él, Jesucristo, su propia vida. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Imagínense, eso es lo que la gente pensaría, ¿sí? Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, todo como fue revelado por revelación del Señor. Se está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que con su poder, con su majestuosidad, el diezmo, dice, es abolido. ¿Por qué? Porque el diezmo era en el Antiguo Testamento y cuando hubo un nuevo pacto, el diezmo fue abolido por el nuevo pacto que Jesucristo dejó. Todo lo que tenían en el Antiguo Testamento, todo esto fue abolido. Lo único que se debe dar en la iglesia es la ofrenda. La ofrenda sí, porque la ofrenda es necesaria para el mantenimiento de la iglesia, ¿sí? Pero ahora es más, no se le puede decir a las personas que mire que obligatoriamente usted tiene que diezmar el 10%, eso fue abolido, eso era en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces espero esté siendo clara para todos ustedes, y recordar y leer siempre acá en Hebreos 8:13, que dice nuevamente, al decir el nuevo pacto se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, ¿sí? Eso es lo que el Señor dijo. Entonces, que quede esa claridad. Yo creo que en muchas partes
o muchas iglesias quizás de pronto no han entendido la profundidad de esto. El solo hecho de que diga el diezmo fue abolido por el nuevo pacto de Jesucristo, suficiente para nosotros poder entender. Entonces, aquí vamos a hablar todos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque porque Él tenía el poder, la majestuosidad como Hijo de Dios. Él vino a la tierra y el Verbo se hizo carne, lo que está en Juan, ¿sí? Para venir y enseñarnos y corregir y hacer cambios de todas las cosas que habían en el Antiguo Testamento. Pasamos al tercer versículo. Vamos a Gálatas. Gálatas 3, 13, 14. Gálatas 13, 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito: maldito todo es aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por la fe, nosotros somos salvos por gracias, antes era todo por ley. Sí, eso es todo eso de la ley, todo eso quedó abolido por el nuevo pacto. Continuamos acá. Continuamos acá en Gálatas, leemos hasta el 14, espero que esté siendo clara. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase para todos nosotros. Ahora vamos a Santiago 2:10. Es maravilloso todo lo que nosotros podemos leer y escudriñar acá. Cada vez que yo abro la Biblia y me pongo a mirar lo que el Señor me permite mirar, es maravilloso porque conocemos la obra maravillosa que Jesucristo hizo acá en la tierra. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofreciere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás ahora, y bien si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Todo aquel que niega el pecado, todo aquel que niega lo que ha hecho, todo aquel que no reconoce lo que ha hecho, ya es pecador. Así no lo hubiera hecho. Me disculpa que estoy un poquito, está haciendo mucho frío, y cuando hace frío mi garganta se molesta. Ahora pasamos a Mateo. Son 12 versículos nomás los que vamos a mirar en esta tarde. Mateo 5. Del 18 hasta el 20. Dice acá: porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice el Señor, uno de estos mandamientos muy pequeños, así se enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de Dios. Volvemos a leer, que no leí bien acá. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos
muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No, si había leído bien, más cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, los enseñe y los haga, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Imaginen ustedes qué maravilloso, qué poderoso que es el Señor, todo lo que nos enseña a través de su palabra. Dios mío, ojalá se me aclare esta voz. Volvemos a Gálatas. Gálatas. Es que cuando hace frío y con el frío que está haciendo, mi garganta se pone así. Gálatas otra vez 5, del 12 hasta el 14. Del 20 hasta el 14. Vamos a leer aquí en Gálatas 5, del 12. Pero leamos desde el 10 hasta el 14. Dice: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo, hermanos, decía el apóstol Pablo, aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, todos aquellos los que hacen caer y todos aquellos al que está caminando bien, correctamente, viviendo bajo los principios que el Señor ha mandado. Más valiera, dice acá, ¿sí? Más valiera que se mutilasen los que os perturban, todos aquellos que hacen retroceder a aquellos que están viviendo de acuerdo a lo que el Señor manda. Aquí dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que dijo el Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, aquellas personas, si amamos nosotros a las personas que son muy buenas personas con nosotros, bueno, aleluya, gloria a Dios que las amemos. Pero ¿será que amamos a las personas que están obrando mal? Esto lo pensamos y lo meditamos, porque a esto nos mandó el Señor Jesucristo. Así sea el más malo, nosotros debemos sentir amor por todas las personas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor, y amarás al Señor, a Jehová Dios, por encima de todas las cosas, más que a ti mismo, más que tu mente, más que todo tu ser. Sí, son los dos mandamientos que el Señor nos ha dejado, que esto debemos cumplirlo. Estos versículos todos hablan respecto a todo lo que Jesucristo nos enseñó. Debemos saber que la persona que cambió el antiguo pacto fue la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. A esto vino acá a la tierra. Seguimos aquí mismo en (12:14) en Gálatas 3, 23, 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Imagínense, ¿sí entienden la profundidad de esta parte? La fe que iba a ser revelada. De manera que la ley
ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿sí? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿sí? Fue una estrategia para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A través de la sangre de Cristo fuimos adoptados como hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa del Espíritu Santo de Dios que nos ha dado. Entonces, si Jesucristo vino y cambió todo, somos hijos de Dios y a Él debemos obedecer. Ya somos salvos por gracia, ¿sí? Por la promesa divina que el Espíritu Santo nos ha dado. Pasamos al siguiente versículo. Qué versículo tan lindo. Ahora vamos a Efesios. Ojalá, amados, estén entendiendo esta palabra, porque aquí habla para que adoremos y amemos más a nuestro Señor Jesucristo por tan grande obra que Él vino a hacer para todos nosotros. Ahora vamos a Efesios 2, 15, 22. Vamos a leer. Dos, 15, 22 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, dice el Señor, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos un solo cuerpo, matando en ella enemistades. Anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Todos nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu. Así no que el uno diga yo soy privilegiado, yo por esto, no, todos por un mismo espíritu. Entramos, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos con los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Cuál es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Qué maravilloso. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios Espíritu. ¿Cuál es el edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo? ¿Cuál es el edificio? Nuestro cuerpo, amados. Nuestro cuerpo va creciendo cada día más en las cosas del Señor cuando nosotros permitimos y dejamos que el Espíritu Santo se apodere de nosotros. No se los olvide, nosotros somos una atmósfera del cielo y el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que actúe. Cada día pedir en oración: Señor Dios, haz que mi cuerpo mengue, mi carne mengue, para que tu presencia crezca en mí y yo pueda hacer luz a donde quiera que vaya y pueda entender los mandatos que tú nos has dejado. Vivir con un corazón agradecido, vivir que el amor de Dios, de Cristo, se manifieste en nosotros, la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en todo lugar. Y qué maravilloso, Dios mío, si toda la gente
sintiese eso, mire, si la gente buscase, le pidiese la guía, la orientación del Espíritu Santo de Dios, podrías entender la palabra que el Señor nos muestra. Todo lo que Jesucristo hizo, el hecho de haber venido Él y haber hecho todo lo que Él hizo, por eso fue cambiado ese nuevo pacto. Pudimos entender, porque ahora en muchas partes, en muchas iglesias, yo creo que de pronto no han descubierto esta verdad. La Biblia tiene muchos secretos y muchas cosas que nosotros no entendemos, pero todo en su tiempo se sabe. Aquel que sigue viviendo bajo la ley pues, del Antiguo Testamento está en pecado. Aquel que dice yo sigo diezmando mi 10% de lo que yo diezmo está en pecado porque está desobedeciendo el mandato que dejó Jesucristo. El Antiguo Testamento fue abolido por el nuevo pacto que Jesucristo vino y dejó acá en la tierra. No que por eso, nuevamente digo, no que por eso nosotros no demos y no demos nuestra ofrenda. Debemos ofrendar en las iglesias. ¿Por qué? Porque entonces con qué se paga la luz del templo grande, por un decir, donde se reúnen todos los hermanos. ¿Con qué pagan los servicios? ¿Con qué? Ahora, en la palabra dice que el obrero es digno de su salario. El pastor que dedica su vida, que ya no tiene ningún otro trabajo, que dedica su vida por completo, todo su tiempo por completo para la obra del Señor, tiene derecho y es digno de vivir de la ofrenda, no digo del diezmo, de la ofrenda que den todas las ovejas que vayan a la iglesia. Eso lo aclaro. ¿Sí? Porque Él está trabajando, la persona que se dedica a trabajar para la obra de Dios las 24 horas se tiene que entender, más aquellos que tienen esposa y que tienen niños. ¿Sí? Entonces es necesario la gente que quiera ofrendar, ofrenda voluntariamente, pero nadie puede decir usted tiene que dar tanta cantidad en la iglesia. Lo aclaro y lo digo delante del Señor. La gente debe dar si se está sintiendo bendecida, si está sintiendo que su hogar cambió, si está sintiendo que su vida ha cambiado, si está sintiendo la bendición del Señor, si está siendo prosperado en su trabajo. ¿Cómo no va a ofrendar para la obra del Señor? Se hace con amor, no renegando, porque si vas a hacerlo de mala gana, preferiblemente no lo hagas y preferiblemente ni vayas. O si quieres ir, sigue yendo a la iglesia para que te empapes bien de la palabra de Dios y cuando puedas entender cómo es, entonces ahí sí comienza a ofrendar con amor, porque la ofrenda se da con amor a Dios, ¿sí? Para el mantenimiento de la iglesia. Pero lo que yo aclaro es que la palabra diezmo, eso quedó abolido en el nuevo pacto que Jesucristo hizo cuando vino acá a la tierra. Entonces, todos estos versículos están hablando de la persona del Señor Jesucristo, quién es Él y lo que Él hizo para que podamos entender. Bueno, seguimos leyendo acá. Estábamos en Efesios 15, 22, lo que acabé de leer. Nuevamente aboliendo en su carne las enemistades, lo que hizo el Señor. Volvemos a leer ese versículo porque es importantísimo. De la ley, de los mandamientos expresados por las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, o sea Jesucristo, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Estaba lejos de los que están cerca cuando vivíamos en enemistades, porque por medio de él, los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos entrada por un mismo espíritu, volvimos a leer acá el Espíritu Santo, tenemos entrada por él. Ahora continuamos acá en el siguiente versículo. Estoy un poquito incómoda por lo que la siento molesta en la garganta, me disculparán hermanos. Ahora ya vamos terminando, eran 12 versículos nomás lo que les quería yo aclarar, yo creo que es suficiente. Vamos a Mateo 23.
Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, decía el Señor Jesucristo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe, lo decía el Señor Jesucristo cuando Él estaba hablando. Las personas que se les dicen las cosas, ¿por qué hace estas cosas si esto no está bien delante de Dios? No, ellos decían, no, mire, yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo haciendo tal cosa, pero resulta que por debajo están haciendo otra cosa que no es de Dios. Si uno tiene que dejar que desde por dentro esté limpio para que lo de fuera brille, como el Señor lo ha mandado. ¿De qué sirve que por delante se vean hermosos como decía el Señor Jesucristo? Si por dentro, decía, si por dentro está lleno de podredumbre. Dice, por acá hay un versículo donde habla el Señor de eso. Bueno, salimos del tema acá. Ahora pasamos a Gálatas nuevamente 4:4. Tenemos que este templo, este edificio, dejar que el Espíritu Santo con su presencia nos limpie, que Él fluya, porque si nosotros no dejamos, si nosotros hacemos las cosas contrarias, el Espíritu Santo se conquista. Es que se me pierde Gálatas. Se me pierde Gálatas. Gálatas 4:4 dice, pero cuando Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, cuando nació Jesucristo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley. Espero que entiendan esto, amados. A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos, por medio de Cristo nosotros somos adoptados como hijos del Señor. Ya no somos esclavos. Acuérdense, yo no me explico por qué mucha gente que ya han recibido a Cristo en su corazón y siguen viviendo en el pecado. Y después dicen, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasó esto? Porque no están obedeciendo, porque toman las cosas de Dios ahí como por... Entonces, tristemente, por eso uno comienza a acarrear la consecuencia. Primera de Corintios 16. Estamos. Primera de Corintios 16. 1. Dice, decía el apóstol Pablo, la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de gracia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces sus ofrendas. Lo decía bien claro el apóstol Pablo. ¿Sí? La ofrenda, no se habla en el Nuevo Testamento, en ningún versículo se habla de diezmo, porque es claro que aquel que tenga sabiduría, pida sabiduría del Espíritu Santo de Dios para que puedas entender. Es que el solo título del tema que dice acá, como está en la Biblia, lo coloqué, el diezmo es abolido por el nuevo, ¿qué? El diezmo es abolido por el nuevo pacto. El diezmo es abolido por el nuevo pacto. Esa palabra nomás ahí lo resumen y ahí uno lo entiende bien claro. Todo el diezmo es abolido por el nuevo pacto. Sabemos que hubo un nuevo pacto. El primer pacto que se hizo en el Antiguo Testamento, todo eso
ya eso ya desapareció. Entonces es lo que ustedes tienen que entender, amados, para aquel que quiera entender, porque ahorita probablemente de pronto muchos de pronto se alboroten cuando vean o escuchen esta palabra que yo estoy dando, pero es la realidad y es la verdad delante del Padre de los cielos. El diezmo es abolido por el nuevo pacto. Terminamos acá con este mensaje. Espero que haya sido clara para todos ustedes, que si ustedes quieren bendición del Dios del cielo y de la tierra, obedezcan lo que el Señor ha mandado en su palabra. Cuando se obedece a Dios, nosotros recibimos bendición. ¿Por qué será que pasa? ¿Por qué será que hay tantos comentarios respecto a eso? Porque estos se escuchan. A mí me escribieron me escribieron acá en el programa para decirme que si yo recibía la estafa del diezmo, me dijeron que si yo recibía la estafa del diezmo de mi líder o de mis líderes en la iglesia. ¿Sí? Y bien claro les dije, yo no pertenezco a ninguna iglesia, porque la iglesia de Cristo es este mismo cuerpo. ¿Sí? Yo tengo la cobertura del Espíritu Santo, soy atmósfera del cielo, el Espíritu Santo mora en mí, alabado sea el Señor. Yo no hago estas cosas, por eso, como yo les dije bien claramente, yo simplemente predico el Evangelio que el Espíritu Santo me permite y que Él me ha enviado, porque lo que yo hago y lo que yo hablo no lo hago por mí misma, lo hago porque nuestro Señor Jesucristo me ha dado. Cuando nosotros sentimos ese llamado en nuestro corazón de predicar el Evangelio, cuando tenemos esa facilidad de la palabra del Señor, esa facilidad para poder entender, eso no es de uno nada más, amados, eso se lo da el Espíritu Santo de Dios a uno, es porque Dios lo está llamando a uno, es porque Dios lo está inquietando a uno. Cada uno tenemos llamados de parte del Señor diferentes. Yo soy una persona muy celosa con las cosas de Dios. Esta parte del diezmo, sí, estaba yo que les daba este tema. Ojalá ustedes puedan tener entendimiento pidiendo. Mire, ahí les voy a decir, porque yo anoté, hay 48 versículos acá por encimita nomás, para que escudriñen la palabra y habla todo sobre el diezmo. No dice precisamente la palabra diezmo del nuevo pacto. El diezmo estaba en el antiguo pacto que había, y todo eso fue abolido, todo eso desapareció. En el Nuevo Testamento no se habla absolutamente nada al respecto. Entonces espero que haya claridad. Hay que dar la ofrenda para la iglesia, sí, hay que darla, porque se necesita para el mantenimiento de la iglesia. Con eso se paga el arriendo a aquellos que no tienen un templo propio, que hay que pagar arriendos. Imagínense cuando son esas partes grandes, esas iglesias grandototas, los servicios y todo eso debe llegar como un dineral. Entonces para eso se necesita la ofrenda, para aquellas, y le recalco a aquella persona que me escribió, o las personas que me hayan escrito de decir la estafa del diezmo, primero estudien la palabra del Señor, escudriñen la palabra en vez de especular lo que el Señor habla, antes de decir cosas que no es, y quizás de pronto ofender a las personas. Esto no se debe hacer. Primero hay que escudriñar, debemos empaparnos de la palabra del Señor para después juzgar, y más sin embargo no tenemos derecho a juzgar. Sí sé que hay muchas partes que quizás de pronto probablemente estén haciendo cosas que no son delante de Dios, pero hay un Dios que es el que juzga. Solamente Él tiene derecho y la autoridad de poderlo hacer. Él tarde o temprano Él lo hará. Nosotros no tenemos ese derecho. Entonces, ¿qué les digo? Hay que aprender a tener cuidado con las palabras, con lo que nosotros digamos. Hay que primero escudriñar la palabra para después tomar opiniones. Igualmente, en una prédica pasada que coloqué la luz del mundo, otra persona también hizo un comentario que no tenía caso. Dijo, entonces yo soy la luz del mundo. Hay que leer primero la palabra para saber. Naturalmente que si recibimos a nuestro Señor Jesucristo
como Señor y Salvador en nuestro corazón. Él habita en nosotros, a través de nosotros. Nosotros somos luz, luz porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí o en cualquiera de ustedes que haya recibido a Cristo en el corazón. Como brilla usted viviendo bajo los mandamientos que el Señor ha mandado, haciendo las cosas como Cristo ha mandado. Dios colocará eso especial, Dios colocará un nuevo lenguaje, Dios colocará un nuevo mirar. Apártese de todos aquellos murmuradores, apártese de los chismosos, apártese de todos aquellos que hacen cosas que no está bien. Pídale al Espíritu Santo de Dios que te dé dominio propio para decir no a todo aquello que te ha pecado. Así vivamos en esta tierra, así nuestra carne es pecaminosa, para eso tenemos que vivir en oración, para eso tenemos que perseverar en Dios. No se les olvide que Cristo viene pronto, el tiempo está por culminar. No pierda su tiempo haciendo cosas que Cristo no ha mandado que hagan, y mucho menos especulando la palabra del Señor, mucho menos hablando de cosas que no deben hablar. Si sabe lo que le pasa al que murmura de un siervo de Dios, le cae lepra en el corazón. Eso le sucedió a María, a Miriam, como que era que se llama Miriam, la hermana de Moisés, que ella murmuró de su propio hermano. Ella le cayó lepra en el corazón y tuvo que rogar a Moisés para que orara a Dios para que la sanara. Pero ¿por qué le sucedió eso? Por murmurar de ella, por murmurar de él, perdón. Entonces, frene su lengua, quédese callado y no hable las cosas que no son, y no se metan con las cosas de la iglesia, mucho menos con todo lo que no conocen. Yo aclaro, espero que esta palabra haya sido clara. ¿Sí? El diezmo fue abolido por el nuevo pacto que Jesucristo hizo. Todo lo del Antiguo Testamento, todo lo que hacían, que le circuncidaban a los varones y todas estas cosas para poder hacer las cosas de Dios, todo esto fue abolido, y el único sacerdote fue Jesucristo. No hay otro sacerdote, solamente Él, por el orden de Melquisedec, y para siempre, nadie se puede colocar títulos que Dios no ha mandado, ¿sí? Nadie ha mandado estas cosas. Nosotros enseñamos el Evangelio y lo compartimos cuando Dios nos ha mandado. Si Dios no nos manda, mejor nos quedamos callados y mejor escuchamos y cómo agradamos al Señor, teniendo una buena vida, siendo una persona caritativa, siendo una persona que me duela de las necesidades de otra persona, que si yo puedo colaborarle y ayudarle al que esté necesitado, le colaboro y le doy con una oración o con bienes, con lo que tengas, pero dejar que el amor de Cristo se perfeccione en ti. No se te olvida, todo aquel que ha recibido a Cristo recibe el Espíritu Santo de Dios. Somos una atmósfera del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Les digo, nosotros no tenemos necesidad de nada más. Si vivimos en santidad, el Espíritu Santo comienza a actuar en nosotros. Miren, yo les he dicho muchas veces, yo era una persona muy tímida. A mí me daba pena hablar. ¿Y yo por qué ahora hago esto? ¿Y quién me enseñó? ¿Y quién me puso? Nadie. ¿Quién me empujó a que hiciera esto? Dios directamente a través de su Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque yo lo amaba, porque yo sabía que había un Dios supremo, yo sabía que había alguien superior, porque Dios comenzó a hablarme a mí desde muy niña, y las cosas que el Señor me mostró, todo se ha ido realizando, lo repito muchas veces, todo se ha ido cumpliendo y aún se siguen cumpliendo muchas cosas, muchas facetas que el Señor me ha mostrado, ¿sí? Porque yo quise, porque yo lo amo. Todo lo que Dios quiere es que nosotros le busquemos a Él. Nosotros no somos nada para nosotros exigir nada. Somos privilegiados para aquellos que el Señor nos ha llamado, para aquellos los que el Señor nos ha escogido para su obra. Él ya tiene partes en las partes celestiales para nosotros. Allá ya tendremos otros nombres. Allá el Señor ya tiene una vida nueva para nosotros. El tiempo está por culminar. Las profecías ya se han cumplido. Amados, lo único que me queda, yo le pido al Señor que yo pueda hablar de su palabra mientras que el Señor me permita. Porque es el Señor, es el Espíritu Santo que actúa en mí, amados.
No especulen la palabra, busquen del Señor, disfruten de esa vida maravillosa que solamente Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Bueno, amado, espero haya sido clara. Voy a hacer esta oración de fe para aquella amada ovejita que quiera recibir a Cristo en su corazón. No se les olvide que cuando tú haces esa oración, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo entran a morar en tu corazón. Ya tú vas a ser una atmósfera del cielo. El Espíritu Santo de Dios va a estar en ti. Y tú necesitas alejarte del pecado. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios comience a actuar en ti. No es que yo hice esta oración de fe y ya tengo que, no, yo tengo que yo misma ir, ver, yo misma o yo mismo ver, esto no está bien delante de Dios, me voy a dejar. Si yo tomaba, voy a dejar de tomar. Si yo era chismoso, voy a dejar de ser chismoso. Voy a sacarle el cuerpo a las personas que murmuran mucho. Con mi misma forma de ser, yo voy a irle enseñando. Quizás esa persona que era chismosa y que yo ya no hablo mucho con ella, me va a decir, oye Miriam, oye, ¿por qué ella no te volviste creída o por qué ella no comparte conmigo? Y yo que le voy a decir muy prudentemente, lo que pasa es que tú aflojas mucho la boca y hablas cosas que no son. Y como la carne es débil, yo si me junto y me pongo a hablar mucho contigo, yo también resulto diciendo chisme. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que evadir todas estas cosas, amados. Entonces voy a hacer esta oración de fe, amados, para aquella ovejita que quiera recibir a Cristo en su corazón. Repite conmigo. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que me has enseñado en esta tarde. Gracias porque me has dado claridad respecto a que tú, Señor Jesucristo, hiciste un nuevo pacto, y a través de ese nuevo pacto el antiguo pacto, Señor Dios, fue abolido, Señor Dios. Y ya pude tener claridad, Señor Dios, respecto al diezmo, Señor, y sé que debo ser fiel con la ofrenda para el Padre. Señor Dios, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente de luz. Que de hoy en adelante, Padre amado, yo aprenda a caminar contigo, Señor. Quiero ser esa atmósfera del cielo, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Todos amados, como siempre les digo, si hiciste esta oración, búscate un ministro de la iglesia que crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y te enseña qué es una página, qué es un versículo, y así irá creciendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de ti, porque el Señor nos habla a través de la Biblia. Así el Señor te irá mostrando qué debes hacer, cuál es tu paso a seguir, y el ministerio del Señor Jesucristo seguirá extendiéndose hasta el último momento que el Señor ya venga por todos nosotros. Entonces, amados, ese consejo que te doy, no te rindas, sigue adelante, no te dejes llevar por el pecado, por todas aquellas cosas que nos afectan en nuestro andar diario. Entonces, amados, le doy gracias, Señor Dios del cielo y la tierra, por este tiempo especial. Señor Dios, por la palabra que nos has dado en este momento. Gracias, Señor, te doy por todas aquellas amadas almas, Señor Dios, que disponen de su tiempo para querer escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy, Dios Padre Santo, porque tú das la palabra, Señor Dios, para que sea bendición, para que los hogares, para que mi hogar todo sea iluminado, Señor, y guiado por ti, Señor, que el fluir de tu Espíritu Santo sea actuando en todos nosotros. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Bueno, amados, se despide de ustedes como siempre su servidora Miriam Camilo Rodríguez. Damos cierre a nuestro programa desde aquí, Ministerio de Resurrección para las Almas. Cristo es nuestro refugio. Prontamente estaré con ustedes para poder volver a crear un nuevo tema, guiado por el poder del Espíritu Santo, que ojalá sea guía y de bendición para tu vida, para que tu andar sea de luz y pueda ser ejemplo para toda la gente, Señor, y para que la luz de Cristo se vea en ti, en tu mirar, en tu caminar y en todo lo que tú hagas. Bendiciones para todos. Shalom, amados. Los amo mucho en el amor de Cristo.